Mari Puchilcatufe, esperamos que se encuentren muy bien. En este día, preparándonos para el Guñol Tripanto, confeccionaremos una bandera mapuche, llamada también Guñelfe, porque tiene el símbolo del lucero. ¿Ya? Antes de comenzar, lo primero que vamos a hacer es buscar en la casa un delantal, una polera vieja, una ropa vieja, una cotona, cualquier implemento que nos sirva para proteger nuestra ropa. Ojalá ponerse una ropita vieja porque vamos a trabajar con pintura. Prepárense para este proyecto porque vamos a comenzar. Abulete. Los materiales: cinta de papel, un trozo de tela azul, pintura blanca, pincel, tijeras, lápiz, un papel para utilizar de fondo, un papel para recortar la imagen y un cuadrado de papel. Paso 1. Entonces comenzamos a realizar los dobleces necesarios para ir formando nuestra Guñelfe o estrella del lucero de la mañana, Guñelfe. Pongan mucha atención de cómo realizar los dobleces para no equivocarse, y si se equivocan lo podemos hacer nuevamente. Ya, atención, entonces realizamos otro doblez más. Fíjense que vamos a realizar una marca en una parte del papel antes de cortar. ¿Ya? Lo doblamos bien, que quede estiradito, y ahí tenemos todos los trocitos, ¿cierto?, del papel abierto ahí, y aquí tenemos entonces donde vamos a cortar. Procedemos a cortar y a continuación realizamos otro corte para que nos quede la figura que vamos a formar. Y ahí entonces tenemos nuestra Guñelfe. Paso 2. Vamos a marcar la Guñelfe en un trozo de papel que ojalá sea grueso. Ya en este caso yo estoy utilizando un calendario del año pasado. Tiene que ser grueso para que cuando pintemos, entonces la humedad de la pintura nos permita realizar varias pasadas a la tela. ¿Ya? Entonces ahora procedemos a cortar con harto cuidadito. Vamos a hacer esta técnica de stencil, se dice esta técnica, ¿cierto? De quitar la parte que va a ir en blanco y vamos a generar una sombra ahí, y arriba de esa sombra que va a quedar vamos a poner la pintura. ¿Ya? Entonces así estamos delimitando hasta dónde va a llegar la pintura. Vamos a pintar con cuidadito y ahí la pintura va a quedar solamente en la parte donde no hay papel, y donde hay papel no va a quedar pintado. Así vamos a delimitar bien nuestra Guñelfe en la tela. Y ahí está. Paso 3. Estiramos la tela, que quede el papel de fondo abajo para que no se pase la pintura, y presentamos derechita nuestra Guñelfe y procedemos a pintar con cuidado si es pintura esmalte al agua o de género. Recuerden que tienen que ponerse un delantal. Entonces vamos procediendo a pintar con cuidadito nuestra Guñelfe. Para que nuestro trabajo quede bien va a ser necesario darle varias manos, ¿ya? Por lo menos 2 manos, ¿ya? Y entre mano y mano tiene que secarse. Se puede acercar a la estufa, pero con cuidado. Ojalá todo este trabajo debe ser realizado y por ustedes, pero supervisado por los padres. Muy bien, ahí tenemos entonces la pintura seca por un lado, y vamos a proceder a pintar la Guñelfe por el otro lado. ¿Ya? Con harto cuidado. Una vez que esté seca lo vamos a poder dar una segunda mano
por los dos lados, y así esta Guñelfe quedará muy bien y durará bastante tiempo la pintura en la tela. Recuerden estar acompañados por sus padres al realizar el trabajo. Y ahí está nuestra Guñelfe pintada por los dos lados.